jueves 25 de abril. Hoy es el día después, ¿verdad? Sobre todo con los temas relacionados al debate, a la democracia. Hemos tenido una... No está eso hoy en la lista, gracias. Vamos a continuar. Tenemos hoy... hemos tenido la entrevista interesantísima con un servidor público, Wellington Arnaud, y ahora nos toca, hablando de jóvenes en política, hablando de visiones distintas, tener a un congresista, un joven diputado, que se ha destacado sobre todo porque, cosas raras en la política dominicana. Se puede hablar de formas de pensar, se puede hablar de ideologías, se puede hablar de posiciones enmarcadas en una línea de pensamiento. Eso tiene un costo, obviamente, en países como los nuestros, donde la gente habla de pragmatismo, lo confunde con oportunismo. Y definitivamente que José Horacio en ese sentido ha marcado desde el inicio de su carrera política un punto interesante en el Congreso. Se puede estar de acuerdo o no con él, pero siempre se puede confiar en que va a decir lo que piensa, al menos de cada una de las áreas de las políticas públicas. Bienvenido al Gobierno de la Mañana. Bienvenido, esperamos que te puedas sentir bien. Vamos a hacer un interesante aquí ejercicio de preguntas y respuestas sobre tu ejercicio legislativo, sobre tu candidatura y sobre, ¿por qué no?, tu futuro político, que sé que tienes una carrera interesante por delante. Bueno, muchísimas gracias, contentísimo de estar aquí compartiendo en el Gobierno de la Mañana. A mí me parece mentira porque yo iba al colegio cuando era chiquito, adolescente, escuchando y amanecemos hoy. Sí, Alvarito en el Gobierno de la Mañana, en la Z, Rosendo, sí, todos esos. Sí, yo era un muchacho y mi papá lo ponía y yo en el camino al colegio siempre lo escuchaba. Y estar aquí, ¿verdad?, en condición de congresista y candidato a la reelección por mi partido Opción Democrática como candidato a diputado de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, la verdad que es un gran honor y un gran gusto compartir aquí este panel con ustedes. Horacio, estamos ya a la puerta de las elecciones. Pasaron unas municipales donde el partido de gobierno obtuvo una mayoría abrumadora. Parece que hay la misma intención para las elecciones presidenciales y congresuales. Se reelegiría Luis Abinader con un alto porcentaje, pero además parecería que hay la intención también de concentrar prácticamente todo el poder legislativo en manos del partido de gobierno. ¿Tú crees que eso es conveniente para el país? ¿Qué seguro tú crees que la población actitud que la población debería asumir ante esa posibilidad? Qué bueno comenzar por ahí. Yo creo importantísimo, ¿verdad? Estamos ya a 20 y pico de días de las elecciones. El país tiene que elegir sus autoridades legislativas y del Ejecutivo a nivel presidencial. Y yo creo que es una oportunidad para que los dominicanos que amamos nuestra patria, que queremos ver, independientemente de militancia política, de colores partidarios, que queremos ver el país avanzar hacia un mejor destino y construir un futuro mejor, lo conveniente que tiene elegir un Congreso que pueda hacer contrapeso, exacto, que pueda hacer equilibrio, que no esté controlado de manera absoluta por una misma fuerza política y que permitiría a esa fuerza política controlar todos los estamentos del Estado. Si se le otorga de manera absoluta tanto el Ejecutivo como el Legislativo a una misma fuerza política, va a poder elegir la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Altas Cortes, todo a su conveniencia. Y ya tenemos en el pasado muy reciente las consecuencias de eso, que no son positivas para la democracia. Que se cometen abusos de poder, que se cometen... óyeme, no importa quién sea, se terminan emborrachando de poder, cometiendo abusos, creyéndose que serán intocables, que nadie podrá nunca sacarlos de ahí. Y eso no le conviene a la ciudadanía, al pueblo en sentido general. Yo creo que al pueblo le conviene tener un Congreso que haga contrapeso, que haga equilibrio, que tenga voces sensatas, ecuánimes, con sentido común. Y yo creo que ese ha sido el papel que José Horacio ha jugado dentro de la Cámara de Diputados en estos años. Una voz de equilibrio, una voz que aporta con credibilidad, porque es importante también tener en la oposición voces con credibilidad, que no se les pueda decir, mira, ok, sí, tú criticas esto, pero antes tú eras responsable o te quedabas callado cuando esto sucedía. A nosotros no nos pueden decir eso, porque somos una voz emergente, que también jugamos un rol opositor en los años anteriores y que seguimos jugando ese rol con objetividad, con coherencia, que ha sido tan importante. En estos años en el Congreso hemos levantado la voz para llamar la atención de contratos que lesionan el interés nacional. Me vieron oponerme al contrato el contrato de Aerodón, a oponerme al contrato del Fideicomiso para el Desarrollo de Pedernales, y nuestra voz dentro del Congreso permitió que se modificara ese contrato.
para que se corrigiera la distorsión de que se estaban incluyendo terrenos dentro de áreas protegidas, violando la ley. Y qué bueno que el presidente escuchó ese reclamo tanto de la sociedad civil como nuestro dentro de la Cámara de Diputados, porque a veces tenemos presidentes con muy buenas intenciones, pero que no están bien asesorados o se rodean de personas que a veces pueden ocultarle información. Y es bueno un Congreso que no le diga que sí a todo lo que el presidente manda, que pueda estudiar, vigilar, analizar y determinar si cualquier cosa que recibe, ya sea un contrato, sea una resolución, o sea un proyecto de ley o un presupuesto, es beneficioso para el país o no. Lo que yo he visto y mi experiencia ha sido en este Congreso Nacional es que los legisladores del oficialismo renuncian a esa capacidad de verificar, contrastar, investigar y simplemente se pliegan para decirle que sí a todo lo que de allá viene. Y por eso le pido al pueblo dominicano que nos escucha por esta emisora de tanta audiencia a nivel nacional, de la importancia de tener ese Congreso que haga equilibrio y que haga contrapeso. José Horacio, yo veo cuáles son las propuestas legislativas, algunas que ya le iniciaste, se cayeron, pero siguen siendo propuestas tuyas. Hay dos muy atrevidas, que es la del plazo para la eliminación de los plásticos de único uso. Digo atrevida porque tú sabes los grandes intereses que esa comportan. Y también la de poner una sanción a la no entrega de la declaración jurada patrimonial a los funcionarios públicos. Tendremos esa misma ahínco para tratar de que esas propuestas se conviertan en ley. Claro que sí, esos son proyectos. Yo tengo una agenda legislativa para este periodo 2024-2028 que pueden ver en mi página web www.josehoracior.com, en la que abordo, en primer lugar, continuar con los temas en curso, porque hay muchos proyectos que si bien hemos logrado aprobar, hay otros que están pendientes, y esos son dos de ellos que cita Susana. Pero luego hay un compromiso con una nueva agenda legislativa que me comprometo a trabajar para darle al país muchos de los proyectos de ley que están pendientes de aprobarse. Desde el 2010, con la proclamación de la Constitución de ese momento, había cerca de 100 leyes que debían crearse o adecuarse al nuevo marco constitucional, y muchos de ellos están todavía pendientes. Y mi compromiso para este nuevo periodo es enfocarme en 6 de ellos que considero prioritarios. 1, el proyecto de ley de fiscalización y control político del Congreso Nacional, que le da herramientas al Poder Legislativo para hacer esa atribución de fiscalización. Ese es un proyecto que está pendiente y que es un mandato constitucional que aprobemos. El proyecto de ley de participación ciudadana y mecanismos de control social, porque en una democracia el rol de la ciudadanía no es solamente ir a votar cada 4 años, debe tener mayores espacios de participación en el ínterin, y ese proyecto contempla esos mecanismos de participación, que incluye el tema del referendo. Ha habido mucha desinformación, incluso hasta mentiras que han estado circulando alrededor de ese proyecto, y quiero aprovechar que este programa tiene tanta audiencia para aclararlo. Por ahí en redes sociales veo videos que circulan de que se propuso que en ese proyecto de ley se le permita a extranjeros votar. Eso es absolutamente falso. En ningún lugar ese proyecto de ley, que no es autoría mía, es autoría del presidente de la República por un mandato de la Constitución que dice que deberá haber una ley que regule los referendos, le permita a ningún extranjero de ninguna nacionalidad votar. Y si lo permitiera, eso fuera inconstitucional y no tendría la posibilidad de que pase por el Congreso Nacional, ni siquiera nuestro apoyo, ni de ningún congresista, de ninguna bancada. Y quiero dejar eso bien claro, porque se quiere usar en estos días de campañas sucias para desinformar y engañar y manipular el voto. Y quiero decir también que en estos 4 años, hablo de lo que propongo, pero también debo decir lo que he hecho como legislador en estos casi 4 años. José Horacio ha sido el diputado de la familia, porque José Horacio ha logrado que se logre la prohibición del matrimonio infantil, para que las niñas sean niñas y no esposas o madres. Eso fortalece a las familias. José Horacio ha logrado que se apruebe en la Cámara de Diputados la ley que crea la licencia de paternidad. Ese ha sido un proyecto mío junto con el diputado Johnny Medina de Puerto Plata, del PRM, que juntos hemos logrado que se apruebe en la Cámara de Diputados en 2 ocasiones y está vigente. Falta que el Senado ahora lo apruebe. Y también una de mis principales luchas ha sido la aplicación del ajuste por inflación a la escala de ingresos grabada con el impuesto sobre la renta. Y no de discurso. ¿Cómo es que no tiene 8 años sin aplicarse ese ajuste por inflación? Haciendo que salarios que hoy rinden para menos tengan que pagar los mismos impuestos como si alcanzaran para comprar lo que yo podía comprar hace 8 años con ese salario. Hay que estarse reuniendo para eso. Hace 8 años, el costo de la canasta básica familiar era de 28,000 pesos. Hoy en el 2024 está en 45,000, 17,000 pesos más cara.
Sin embargo, la DGI nos cobra impuestos como si nada hubiera aumentado desde hace 8 años, violando el Código Tributario, que dice que todos los años se tiene que hacer un ajuste en base a la inflación de la escala de impuestos de nuestro salario, que como dominicanos pagamos, de nuestros ingresos. ¿Y cómo lo hace el gobierno? Incluyendo un artículo que se comenzó a incluir en el año 2017, cuando era el presidente Danilo Medina, y que se ha continuado en estos 4 años, que dice en la ley de presupuesto anual que transitoriamente para el siguiente año no se va a aplicar el ajuste por inflación que manda el Código Tributario. En mi opinión, y yo lo he denunciado en la comisión bicameral que ha estudiado el presupuesto, eso es inconstitucional. Porque el Código Tributario es una ley orgánica, una ley transitoria de un año, que es la ley de presupuesto, no puede modificar esas partidas. Sin embargo, se hace y se aplica. Y eso está haciendo disminuir la capacidad de ingresos de las familias dominicanas. Entonces, eso va directamente a fortalecer la aplicación del ajuste a las familias dominicanas. Y yo no me he quedado en el discurso, yo he propuesto que se elimine ese artículo de la ley de presupuesto. Y se ha tenido que someter a votación porque José Horacio ha sometido la enmienda. Y se ha votado. Y yo cada vez que se ha votado he publicado la votación en mi cuenta de Twitter. Lo que me ha ganado problemas porque ustedes vieron una vez una discusión que el diputado Señor vino a mi curul a pelearme. Precisamente él me estaba peleando porque él entendía que yo no debía subir esa votación. Pero yo sí creo que la ciudadanía tiene que saber cómo votan sus legisladores sobre los temas que les afectan. Y específicamente en este caso, que le afecta a son públicas también. Sí, y está en YouTube también. Sí. Sobre un tema que afecta directamente sus bolsillos y su capacidad de consumo. Algo que te ha causado muchos problemas también. Te conozco porque hicimos hasta un debate en el 2020 con unos diputados de la UNO. De acuerdo. Aquí, tú sacaste 18,000 votos. Casi 17,692 votos. Con un partido emergente, Alianza País. Así fue. Ahora tienes un gran reto de revalidar eso. No vas aliado. No tenemos alianza con ningún partido mayoritario. Pero le han criticado mucho, sobre todo a ti y a Minú, que son los líderes de Acción Democrática, esa alianza con el PLD, que critican a los partidos tradicionales, criticaron bastante al gobierno pasado, pero entonces hacen una alianza en varios aspectos, municipales, ahora hasta senatoriales. En algunos lugares. Sí, le faltó el presidencial solamente. Bueno, igual que en el 2020, con quien era la oposición en ese momento, llegamos a acuerdos parciales también a nivel legislativo y legislativo municipal. Igualmente, en esta ocasión también con la oposición, llegamos a acuerdos también parciales, porque nuestro interés es fortalecer la democracia dominicana, y la democracia necesita contrapeso y necesita una oposición con credibilidad, mira, para mí sería muy peligroso, de verdad, que una sola fuerza política controle el Congreso de manera absoluta, que pueda incluso hasta modificar la Constitución de la República. Yo no creo que eso le conviene al país y a la democracia. Por eso desde Opción Democrática, que tenemos una candidatura presidencial propia, la de Virginia Antares, que, bueno, a quien no la conoce, nos gustaría que la conozca en las redes sociales, conozca sus propuestas. Fue la primera en presentar su programa de gobierno en diciembre pasado, según el plazo legal que establece la ley de régimen electoral. Nosotros lo que estamos tratando es eso, de que haya equilibrio, de que haya contrapeso. Yo he podido ver de primera mano en el Congreso de la República lo beneficioso que es que hayan voces disidentes, y queremos promover eso. Quiero expresarte todo mi respeto, sobre todo por la posición valiente que asumiste con el tema de la ley del DNI. Creo que marcaste la diferencia y de eso se trata. Voy a leer algo y me gustaría conocer tu comentario. No sé si leíste en el día de ayer el informe de participación ciudadana sobre el abuso y uso de los recursos del Estado. Y voy a abrir comillas con este informe del Departamento de Estado y me gustaría conocer tu comentario. Homicidios ilegítimos o arbitrarios, trato, castigos crueles, inhumanos o degradantes por parte del gobierno, condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales, arrestos o detenciones arbitrarias, interferencias arbitrarias o ilegal con la privacidad. Ese es, cierro comillas, sobre el informe del Departamento de Estado, y me gustaría conocer tu comentario sobre ese informe y sobre el informe de participación ciudadana sobre el uso y abuso de los recursos del Estado. Mira, yo quiero destacar el rol que ha jugado Participación Ciudadana en las últimas décadas, porque Participación Ciudadana se constituyó en los años 90. Y en un momento siempre se le dicen que Participación Ciudadana responde a los intereses de un determinado partido, por eso va cambiando según Lo que pasa es que ellos se reciclan. Y yo creo que ellos han mantenido cierta coherencia, porque ellos criticaban ese uso indiscriminado de los recursos públicos cuando estaba el PLD en el poder,
Y fíjense que ahora está el PRM y también lo critica. Y eso se llama tener coherencia. Así es la campaña que yo lo digo. Entonces, y yo creo importante que para nosotros avanzar en nuestro país a nivel institucional y de la calidad de los procesos democráticos, hay que prestar atención a ese informe que presenta Participación Ciudadana. Porque yo me hacía eco, de hecho, en un turno previo la semana pasada en la Cámara de Diputados, de los datos de la ejecución presupuestaria de febrero, donde hay muchas anomalías, donde se disparó el gasto de la nómina pública, donde se disparó el gasto de propaganda y publicidad, donde se disparó, pero disparar, quiere decir, multiplicar hasta por 13 en algunos casos con relación a febrero del año anterior, donde se disparó el gasto de gastos de internet y cable, donde en un mes se gastó lo que estaba presupuestado gastar en más de la mitad del año. Entonces, esas son anomalías que yo pedí a la Cámara de Diputados que se apodere a la Comisión Permanente de Presupuesto de la Cámara de Diputados para que haga una investigación de esas anomalías, justamente en un mes electoral. Y esa es una práctica en la que han incurrido todos los partidos que han gobernado. Lo hizo en su momento el Partido Reformista cuando Balaguer fue presidente, lo hizo el PLD en sus 16, 20 años, y ahora vemos que se está incurriendo en esas mismas prácticas ahora. Esa es una práctica del sistema político electoral dominicano que nosotros tenemos que superar como país, porque desvía fondos públicos que deben estar destinados para mejorar las condiciones de los hospitales en favor de que se gane las elecciones del partido de turno. Yo quiero hacer una anécdota. Yo estaba hace 2 fines de semana en Manganagua en una actividad cultural que teníamos, invitando a la comunidad aquí en la circunscripción número 1, pintando un mural con los logros de mi gestión, pero también poniendo bonito una pared que estaba vieja y sucia, y invitando a los niños del sector y a los jóvenes a pintar con nosotros ese mural. Y se me acercó una joven madre soltera de 2 hijas, desempleada, diciéndome, fueron 2 días al mural. Ella tuvo el primer día pintando y al día siguiente vino y yo le veía en el rostro que ya no estaba muy bien de salud. Una madre soltera con 2 hijos, desempleada, sin seguro, que había ido al día anterior en la noche al hospital Marcelino Vélez. Su hija le había llevado, que ya tiene 15 años, 14 años, porque ella estaba convulsionando. Y entonces la lleva al hospital y le ponen un suero. Y bueno, ya como que le van a dar de alta porque ella estaba mejor. Y no le daban el alta y no, ni siquiera le quitaban la jeringuilla del suero que tenía conectado, que ya se había acabado, porque ella no tenía para pagar 800 pesos para pagar el costo de ese suero médico. Sin embargo, la nómina pública aumentó en el mes de febrero en 800 millones de pesos con relación al mes anterior. Y tú dices, wow, para ganar elecciones hay dinero. Pero para que una madre soltera con 2 hijas y desempleada que estaba convulsionando pueda tener la atención que necesita, y no se podía ni siquiera despachar, la tenían retenida en un hospital público porque ella no tenía 800 pesos para pagar ese suero que se le había conectado. El dinero público tiene que ir a garantizar las necesidades básicas de la población. En eso es que yo creo, y eso es lo que yo defiendo y promuevo. Y por eso yo velo desde la Cámara de Diputados como un fiscalizador de los fondos públicos. El informe del Departamento de Estado. Mira, con relación a ese informe, es un informe sesgado por los intereses del gobierno de los Estados Unidos, que tiene sus intereses, que no van alineados a los intereses de la República Dominicana, que son lo que nosotros como dominicanos tenemos que defender. Ahora, uno tiene que tomar y dejar, no tiene que decir que yo voy a descartar el 100% de lo que hay ahí, ni voy a tomar como válido todo lo que hay ahí. Yo creo que hay que evaluar tema por tema y ver en qué temas podemos mejorar. Yo creo que en el tema, por ejemplo, hubo varios que usted mencionaba ahí, y hubo uno que tenía que ver sobre todo con las prácticas policiales y con el tema de la vigilancia y la protección a la intimidad y al honor personal. Yo creo que ese es un desafío que hay en la República Dominicana real, que se reporta en ese informe, y yo he sido víctima de eso. Ya yo he recibido 2 reportes de Apple, de la empresa Apple, que yo tengo un teléfono iPhone, que me informan y yo he podido comprobar, porque ellos te dicen, ¿cómo puedes comprobar que es válido? Y te crean unos mecanismos que mi celular, por ejemplo, está comprometido. Pero yo soy un legislador, sí, ustedes que hacen opinión pública, pero un legislador de un partido, ¿verdad?, que hace oposición, que no puede comunicarse sabiendo que todo lo que escribe, manda, recibe, está siendo interceptado, vigilado. Y aplica a los hacedores de opinión pública, a los medios de comunicación, aplica a los políticos, tanto del oficialismo de la oposición, porque a mí el presidente Pacheco me dijo a mí también, me ha llegado, y se vigilan entre sí mismos. Yo creo que es una violación a un derecho constitucional. El derecho a la privacidad, y la intimidad, a la vida personal, a la... antes se hablaba de la correspondencia, hoy en día la correspondencia digital. Y
y la privacidad de esa correspondencia. Esa es la correspondencia. Que esa es la correspondencia, ¿verdad? Ya es digital. Entonces, eso es un derecho fundamental que está protegido por la Constitución, un derecho humano, y que se está vulnerando. Entonces, yo creo que sí, que ese informe hay que tomarlo con pinzas. Hay cosas que yo creo que son válidas y que aplican, hay otras que responden a unos intereses del gobierno de los Estados Unidos que no son los intereses de la República Dominicana y que por lo tanto podemos desestimar o descartar. José Horacio, tú has sido un legislador que has asumido temas que no todos lo han asumido y lo has asumido con mucha valentía. Llegaste al Congreso Nacional y para muchos fue una sorpresa porque venías con unos partidos que en otras oportunidades no tenían la opción o no tenían esa oportunidad de llevar un legislador. En este momento, ¿cómo se alinean las fuerzas? No va Mario, que fue el regidor más votado en el año 2020, y no estás con Alianza País. ¿Cómo está esa conjunción de fuerza para que José Horacio vuelva a ser diputado? Por supuesto que nosotros bien citamos en el número, en los primeros lugares de la simpatía del electorado a nivel de las diputaciones en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Como tú dices, tenemos una desventaja. Aparte de eso, los guardianes no los estoy viendo, no los estoy sintiendo como en el 20. Me escribieron que esta mañana los guardianes repiten y yo claro que sí, qué bueno que me lo recuerdas. Mira, tenemos un reto y un desafío porque el sistema electoral dominicano y las leyes que eligen ese sistema privilegian a los partidos mayoritarios y tradicionales. Aunque tengamos buenos candidatos, los partidos emergentes, y podamos tener muy buena votación, necesitamos más votos que los candidatos de esos partidos para poder ganar. Específicale a la gente que te refieres al método de Hunt. Me refiero exactamente al método de Hunt. En las elecciones pasadas, yo fui el diputado más votado de la circunscripción número 1 con casi 18,000 votos y sin embargo pasé de quinto lugar de 6 diputados que se eligen en la circunscripción número 1. ¿Por qué? Porque el sistema privilegia el partido. Entonces, el primer lugar se le da al diputado más votado o la diputada más votada del partido más votado. Y en ese caso, en el 2020, el diputado más votado del partido más votado había sacado 4,000 votos menos que yo. Y le tocaba el primer lugar. Y el segundo lugar se le dio a la diputada más votada del segundo partido más votado. Y esa diputada había sacado 6,000 votos menos que yo. Ay, Dios. Y sin embargo, ella le tocó el segundo lugar. Yo creo. ¿Es así? Yo creo que hay que reformarlo. Estamos de acuerdo. Pero hay varios coefficientes en el mundo. Lo que pasa es que es un tema que no le gusta destapar a nadie. Hay 4 o 5 coeficientes. Y hay unos que son más democráticos claro que sí. Que el método de Hunt no es el más democrático de esos métodos, de esos coeficientes de asignación proporcional de escaños por partidos. Pero mira, en un sistema de listas abiertas, yo no estoy de acuerdo con el método Hunt. Eso podría funcionar en un sistema de listas cerradas. Cociente Hare, cociente Drop y la cuota Hagenbach son 3 tipos distintos de cocientes de votos que nosotros hemos otra vez sustentado y propuesto aquí que se estudien cuál es el caso que más conviene a la República Dominicana. Y hay que promover para mí esa modificación. Pero en este caso yo por eso tengo que sacar muchos más votos que mis competidores para poder pasar. Pero yo estoy confiado que mi trabajo de estos 4 años en la Cámara de Diputados de coherencia. Yo hablaba de mi oposición, siendo candidato en el 2019, un muchacho que todo el mundo decía, ay, este iluso, que no va a ganar. Yo hablaba de que yo me oponía a privilegios que tienen los legisladores, como el tema de las exoneraciones de vehículos, porque un dominicano promedio con un salario bajito ahorra, se endeuda y paga impuestos para comprar un vehículo, y un legislador que gana 10 veces lo que gana un trabajador promedio, se le da el privilegio de importar un vehículo, no importa el valor del vehículo, 2 en 4 años sin pagar un peso de impuesto, aunque importe un Lamborghini. Yo pienso que eso aleja a el representante de su pueblo que está llamado a representar, y sobre todo genera la percepción de que el que entra a la política lo que está buscando beneficios personales. Y yo pienso que nuestra generación joven que entramos a la política tenemos que mandar un mensaje al país de que nosotros no estamos entrando a la política porque estamos buscando nada para nosotros, que nosotros estamos entrando a la política porque amamos a la República Dominicana y porque queremos desde los espacios de poder, de toma de decisión, promover políticas que mejoren la dignidad y la calidad de vida de la gente. ¿Y qué tú has hecho con las 2 exoneraciones y el bajilito que le toca a usted? Yo renuncié por escrito a las 2 exoneraciones en una carta que deposité en octubre del 2020 y eso no se ha tocado. Y en el caso de los programas de asistencia mensual que se le asigna a los legisladores tampoco lo he utilizado. 50,000 pesos. O sea que yo he sido un diputado que le ha salido barato al país y además muy productivo, porque ustedes pueden ver mi récord de asistencia, de intervenciones, de propuestas, de participación en comisiones, que debe estar entre los primeros lugares y quizás en los 10 primeros lugares de 190 diputados, y le ha salido muy barato porque yo creo que el país se ha ahorrado cerca de 5 millones de pesos a los Horacio, y no lo guardan eso ahí, de los programas de asistencia social mensual que tiene la Cámara de Diputados. No lo guardan eso, lo acumulan. Mira, por eso yo creo que hay que revisar el presupuesto de la Cámara. Y una de las propuestas que tengo en este periodo es que se reoriente para fortalecer
el apoyo técnico que recibimos los diputados. Asesoría. Porque la cantidad de trabajo que nosotros tenemos no da abasto para que yo solo me pueda embrujar con los cientos de leyes que hay y de cada uno poder tener una opinión edificada y calificada. Yo creo que los diputados, como en la mayoría de los congresos del mundo, deben tener asesores expertos en las áreas en las que se dedican a trabajar, que le orienten, porque al final nosotros estamos decidiendo las leyes que van a definir la vida de los 10 millones de dominicanos y lo vamos a decidir de temas que muchas veces no dominamos. Uno no sabe, uno no es experto en todo. Pero yo sé de algunos temas. Ahí entra otro problema, porque es que también si te dan el presupuesto libre para tú nombrar los 20 asesores y pone 17 compañeritos Ese es el familiares. problema. Y estoy de acuerdo, Entonces, porque soy la vaina consciente de la realidad que hay. Claro. Hoy en día se mal aplicaría, pero algunos, José Horacio no. Yo soy, por ejemplo, miembro de la Comisión Permanente de Medio Ambiente. En este momento, ayer estuvimos reunidos en la Comisión de Medio Ambiente. Dale una vuelta a la duna de Baní. Sí, hay que dar una vuelta a la duna de Baní. Mira, Bueno. José Pero Horacio. mira, quiero decir algo de la Comisión de Medio Ambiente. Estamos trabajando, estamos en elecciones. Ayer estaba reunida en la Comisión de Medio Ambiente estudiando la ley de aguas. Y yo tengo una visión política clara. El agua es un derecho humano y se debe privilegiar, como dice la Constitución, el acceso. No, porque él es del Senado. El acceso humano al agua, privilegiar sobre cualquier otro fin. Ahora bien, yo no soy técnico en materia de agua, experto para poder descifrar todos esos detalles técnicos que tiene esa ley. Entonces, para yo decidir una ley que define el agua para los 10 millones de dominicanos, yo necesito un asesor que me acompañe en mi trabajo. El diputado, No. dame el chance para preguntar. Yo puedo pedirle amigos que me asesoren, pero el país no puede estar en manos de que los legisladores dependan de amigos. Los jueces y los jueces y los diputados son servidores públicos que sin tener que saber de todo tienen que servirse de peritos que sepan de todo. Bien, así es. José Horacio, hay una situación y vamos a ir quizá al centro del asunto con los grupos políticos definidos o de minoría o emergentes que sobre todo tienen una gran identificación ideológica y es que suelen de inmediatamente ser rechazados como extremistas o con pensamientos que suelen ir en contra de lo que muchos llaman los famosos valores, aquellos que están relacionados sobre todo a los derechos de minorías, a los temas relacionados a las preferencias sexuales, a los grupos que pueden ser sobre todo avasallados por las grandes mayorías. ¿Hay un precio a pagar muy alto o eso ha ido cambiando en el caso de la acción política a la que tú te ves sometido, buscando los votos, discutiendo los temas, cuando se habla de esos derechos en una sociedad que por un lado se precia de ser muy abierta, pero por el otro lado se enorgullece de ser ultraconservadora, donde incluso discursos flexibles, ni siquiera extremos, tienden a ser muchas veces castigados con el insulto, con cierta respuesta muy dura, muy fuerte? Es un precio a pagar muy duro. ¿Hay viabilidad para aquí crear un espacio de discusión, sobre todo de las ideologías más liberales, en el caso de lo que se siente identificado contigo? Mira, si vemos el historial electoral de la República Dominicana, vemos que eso no se traduce en un castigo político electoral, asumir posiciones de defensa de los derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución, porque nosotros no defendemos otra cosa que no sean valores constitucionales. La Constitución consagra el derecho a la igualdad y la no discriminación en el artículo 39, y nosotros defendemos eso. La Constitución consagra el derecho a la vida, a la protección, a la dignidad, a la salud. Nosotros defendemos todos los valores que defendemos, tan protegidos en la propia Constitución de la República Dominicana. Y, por ejemplo, pienso como uno de los temas controversiales que me parece que tú haces alusión con el tema de las causales, de permitir que en circunstancias excepcionales, como un embarazo que ponga en peligro la vida de una mujer, un embarazo inviable que se pueda demostrar que el feto es incompatible con la vida extrauterina, o un embarazo que haya sido el resultado de una violación sexual o de un incesto, que en muchos casos son menores de edad las víctimas de esas tragedias, pueda tomar la decisión en su entorno familiar, en acompañamiento de su familia y de sus médicos, de qué decisión tomar. Los diputados que si vemos el histórico han defendido esas posturas, no han tenido problema para reelegirse. Pero hay más. Y hay muchos problemas. Mira, yo puedo poner el caso de Magda Rodríguez en Santiago, que es una veterana legisladora, que yo creo que es una de las mejores legisladoras que tiene este Congreso. Tiene 4 periodos en la Cámara de Diputados. Desde el primero ha defendido esas causas del derecho a la mujer y se ha reelegido en 3 ocasiones. O pongo el ejemplo de Minú, que todas las veces que Minú Tavares Mirabal aspiró a la Cámara de Diputados, ganó con buena votación defendiendo esos temas. Pero, por ejemplo, escucha esto, Fernando, Susana, compañeros. Cuando se habla del tema de la discriminación, había quienes discutían que había que especificarla, detallarla, y había quienes decían
basta con que se diga que no se admite la discriminación en general. Cosas como esas generaban obviamente ese embudo, esa tormenta dentro del vaso de agua. ¿Tú entiendes que eso desgasta, que eso vale la pena o eso posiciona por el contrario? No, yo no creo que posicione, yo creo que uno tiene que defender lo que uno cree. Y para mí, yo creo un ejercicio, a mí no me gusta hacer política de poses. Y decir, ok, yo voy a solo subir esta criticar mucho pose. esa De vaina. principio, Porque- pero no tiene sanción. Ajá, yo tengo una pose porque eso es lo que me conviene decir, aunque yo no crea en eso. Exacto. Y en verdad hay mucho de eso en el Congreso. Pero y con el mismo mucho. tema de la causal te lo puedo Sí. decir, porque muchos legisladores que a mí me dijo uno, hace Micrófono 2 apagado años. están de acuerdo y micrófono encendido. Ajá, exactamente. Tengo un Ya gran tú lo amigo, dijiste. tengo un amigo que dijo que- Micrófono apagado te dice una cosa, micrófono te dice otra. Entonces es una política de pose y yo no creo en eso. Yo creo que la buena política necesita defender lo que uno cree. Por convicción, por compromiso. Sin importar el costo político. Sin importar el costo político. Y ese ha sido el rol que ustedes han visto en José Horacio. Y yo creo que la gente termina cloro, respetando José eso mucho. ¿Cómo? Está cloro tú. Sí, estamos claros. Mira, vamos La a gente lo aprovechar- respeta. Y Antes lo de que valora. se vaya un par de preguntitas más, porque yo por lo menos tengo una más, así que decidan rápido. Sí. Dime, ¿cómo tú te sientes ahora con relación a los votos que tú tuviste la otra vez? Porque ahora tú tienes mucha competencia. Considérame posición. Tú tienes mucha competencia. Ahí me estaban escribiendo y mucha gente ha asumido tu discurso buscando esa franja de lectores. ¿Tú sientes que estás igual? Mira, uno cuando va, ninguna elección es igual que la otra. Cada elección es una nueva elección. Pero has Y no sentido se la repiten. competencia. Tú la has Hay sentido, una buena ¿verdad? competencia, pero eso es bueno. Qué bueno, porque eso quiere decir que está mejorando la oferta que los partidos están presentando a la ciudadanía y el país es el que gana con mejor oferta. ¿Entiendes? Yo espero estar acompañado de un cuerpo de legisladores que sea mejor que el que me tocó en este primer periodo. Sí. Porque el país gana con eso. Y hay espacio. Yo digo que el sol sale para todos. Y hay mucho ñame. Ajá, Se también. puede Hay sustituir, mucho. claro que sí. Mira, aquí en la circunscripción 1 se eligen 6 diputados. Yo no tengo duda de que José Horacio estará entre esos 6 diputados electos el próximo 19 de mayo con el voto de esa ciudadanía consciente, de esa ciudadanía que agradece una buena gestión, que quiere, que apuesta a la buena política y que valora el discurso y el accionar coherente. Yo creo que eso se va a ver reflejado en las urnas, pero también me alegro de que voy a estar acompañado quizá de diputados en esta circunscripción que también me van a acompañar en ese trabajo en los próximos 4 años y que voy a tener mejores aliados que quizá lo he tenido en estos primeros 4 años. Sí, hay quizá simpatía que uno pierde, pero hay nueva simpatía que también uno gana en ese camino. Hay muchos nuevos votantes, jóvenes que cuando yo fui candidato la primera vez tenían 14, 15, 16 años, que van a votar por primera vez y que se identifican conmigo. Y gente que quizás me dice, mira, me gustó tu trabajo, ahora tengo otra opción. Se gana y se pierde, pero en la sumatoria yo creo que estamos más fuertes que lo que estábamos hace 4 años. Yo te veo con mucho entusiasmo en todas tus respuestas, muy efusivo. Pero hay dos cosas. El gobierno ha arreciado una campaña masiva de compra de votos y de voluntades. La uno también. Eso te afecta en la 1, en la circunscripción 1. ¿Será? Espérese, José Horacio. Demos chance, José Horacio. Y ya, finalmente, de mi parte, yo quiero saber, después de todas estas exposiciones y todas estas cosas que tú dices y la forma como lo haces, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? Sí, claro que me siento bien, me siento con mucha esperanza. Son días duros porque la gente no se imagina, o sea, tú puedes imaginártelo, pero hay que vivir en carne propia, Diulca, lo que es ese candidato. Que no es fácil. Eso hay que vivir en carne propia. Porque Mucho cuarto más. es muy intenso, exacto, y sobre todo con las precariedades. Porque mira, aquí yo creo que hay candidatos que van a superar hasta el gasto de más de 100 millones de pesos en una campaña. No lo reportarán, buscarán la forma de ocultarlo. Pero es una barbaridad lo que se está viendo. 100 millones, un candidato a diputado. Sí, aquí en la Madre 1. mía. Aunque el tope son 50, Yo me buscarán la retiro forma con de eso. disfrazarlo y de esconderlo. Oh, pues yo solo Ahora, me esta es voy. una campaña que va a salir en 2 o 3 millones. Hasta ahora por ahí es que vamos en gasto, vamos a ver la recta final. Y yo digo, mira, eso es bueno, porque eso solamente me compromete con la ciudadanía que me eligió y me votó. Aunque tengo un y amigo con que está mis haciendo una más barata que tú. Ah, qué bueno. Sí, sí. qué Va a bueno. romper récord. Ah, bueno. Sí, Chanel, sí. Chanel. Estuvo aquí. Es la más barata del mundo. Bueno. Ni cerveza, brinda. Sí, pero en comparación con la candidatura ganadora, la mía fue por mucho la más barata en Sí, el año así, 2020. sí, Y yo creo que aquí hay que abaratar Pero el costo de pregunta- la política. Aquí hay que abaratar el Eso es costo verdad. de la política. Y mira, El tiempo de campaña yo propongo. y lamentablemente aquí en la circunscripción 1 se están dando malas prácticas. Porque tú tienes candidatos que son favorecidos por funcionarios públicos que están desplegando una cantidad de recursos que la verdad dejan mucho que desear.
Porque eso no responde a la ética que promueve el presidente de la República. El presidente de la República promueve otra ética. Y por eso yo espero que la ciudadanía sea inteligente a la hora de elegir. En la circunscripción 1 hay un electorado muy inteligente que demostró en el 2020 que sabe fragmentar el voto. Exacto. Y que no vota por el que le compra el voto. Eso es interesante. Sino por el que confía. Yo tengo un trabajo hecho tanto a nivel legislativo de propuestas, pero también a nivel territorial, de 4 años presente en las comunidades, construyendo vínculos afectivos. Y bueno, el 19 de mayo los votos en las urnas hablarán. José Horacio hace una entrevista interesante, sé que no va a ser la última. No es bueno reducir nunca el pensamiento a lo caricaturesco. En un sector de la política parecería siempre muy amigo de hablar de redistribuir riqueza y no se preocupa mucho por crearla. Tú hablas ahora de la fragmentación. Yo creo que la gente también debe aprender a defender sus intereses. El que es empresario de MIPYMES y demás está intentando defender sus intereses cuando ve un sistema tributario tan injusto y desigual. ¿En qué lugar tú te posicionas cuando la gente ve a veces mucha preocupación de las izquierdas, de las izquierdas más moderadas, algunas más extremas, siempre en agrandar el Estado o en generar nueva fiscalidad, cuando lo que le preocupa a mucha gente es no ahogarse en medio del costo que tiene hoy tener una empresa? Mira, yo creo que el principal reto y desafío que han tenido las izquierdas, y pienso sobre todo en Latinoamérica, ha sido la capacidad de crear riquezas. Enfocarse en la capacidad de crear riquezas en sus naciones. Y yo creo mucho en las sociedades socialdemócratas, por eso yo me ubico como en el centro izquierda, que han sido capaces de mantener economías capitalistas, productivas, generadoras de riquezas, pero que han logrado crear estados de bienestar social. Y yo pienso, la mayoría de las sociedades europeas, Canadá, han logrado ese equilibrio. Han logrado tener sociedades con un estado que regula de libre mercado, con una economía de libre mercado, que regula determinados sectores y que una proporción de esa riqueza que se genera la capta para garantizar salud universal y de calidad a toda la población, educación tanto primaria, secundaria como superior de alto nivel, de alto nivel, pero pública, garantizada con esos impuestos que se pagan a partir de las riquezas que esos países generan, seguridad ciudadana, transporte eficiente, acceso a la vivienda, políticas sociales que generan un estado de bienestar en una economía capitalista y de libre mercado regulado. Así es. Entonces, ese para mí es el modelo ideal que yo sueño y que aspiro a que podamos construir en la República Dominicana. Mira, José Horacio, el tiempo es el dictador absoluto de los medios. Ahí no es nada democrático, ahí simplemente es absoluto. ¿Cuál es la casilla, tu número en la boleta? Sí. Mira, casilla 29. José Horacio va a estar en 3 casillas, porque tenemos una pequeña coalición, el BIS, el Partido Socialista Cristiano y Opción Democrática. Aquí en la circunscripción número 1, encabezada por Opción Democrática, les invito a votar por José Horacio en la casilla 29, posición 5, color marrón. Va a estar abajo en la boleta, en la fila de abajo, a mano izquierda. Así que ahí me pueden encontrar y les invito a que visiten mis redes sociales. ¿Dónde encontrar tus propuestas? @José Horacio R, pero en mi página web www.josehoracior.com están todas mis propuestas y también están mis rendiciones de cuentas. Yo cada año en agosto he hecho rendiciones de cuenta. La hice en agosto de 2021, en agosto de 2022 y en agosto de 2023 para que puedan ver el trabajo productivo que hemos hecho durante estos años en la Cámara de Diputados y en las propuestas, lo que nos proponemos hacer durante los próximos 4 años, 2024-2028. José Horacio, diputado en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, casilla 29. Me le va a dar un saludo, un gran trabajador político de Opción Democrática, Franiel Genao, que para mí de los muchachos que está ahí, de los que más sabe general. Y de los que más sabe de política, es un tipo realmente interesante de conocer. Samuel es muy bueno también, Bonilla. Yo le mando un saludo a Stephanie Santo Domingo Oeste. Eso tiene su segunda. Saliendo de usted el saludo. Muy talentosa. Tiene que verse bien. Estoy seguro que es de buen ver, siente la salud. También, porque talento también. Muy talentosa. Sí. José Horacio, gracias. No, gracias. Éxito. Muchísimas gracias a este gobierno de la mañana por este espacio para poder expresar mis ideas. Es importante tener gente